Tras abandonar nuestras identidades para convertirnos en una pareja común y corriente, tanto Wayne como yo nos arrepentimos. Por lo tanto, al renacer, evitamos tácitamente todas las oportunidades que podrían habernos llevado a encontrarnos en la vida anterior. Cuando nos reencontramos, él ya se había convertido en el general siempre victorioso, regresando triunfalmente a la capital, infinitamente glorioso. Casualmente, al encontrarse con una procesión nupcial, preguntó: ¿quién se casa hoy? Otros respondieron: la familia Pei. ¿Es la segunda señorita Pei? ¿Por qué no la despide la hermana mayor, Pei Wan? Pei Wan es la novia. Bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy el bloguero y susurros del Fénix. Ahora, comencemos con la historia principal. Cuando me enteré de que Wayne no había asistido al banquete de flores del primer ministro, comprendí que él también había renacido. En mi vida anterior, como hija de un funcionario menor, me dejaron en el rincón más remoto. Cuando me ridiculizaban y se burlaban de mí, fue él quien lo vio y me rescató. Ese fue el comienzo de nuestro desafortunado enredo. En cuanto a por qué lo llamaron desafortunado, probablemente fue porque después nos enamoramos, pero nuestras familias se opusieron. Una noche se coló por mi ventana, me tomó de la mano y me dijo: Wan, ya no seré general, y tú tampoco necesitas ser una jovencita. Huyamos juntos, encontremos un paraíso apartado y estemos juntos para siempre. Me conmovió profundamente, hice las maletas a toda prisa y, así, fingí nuestra muerte para escapar de Jinling. En aquel entonces ambos éramos demasiado jóvenes, sin saber que abandonar nuestras privilegiadas vidas de lujo solo nos traería infinitas penurias. La tierra que necesitábamos cultivar era demasiado dura. El joven amo, poco acostumbrado al trabajo manual, tenía ampollas en los 10 dedos. La ropa de lino era demasiado áspera. La joven, que nunca había realizado trabajos pesados, desarrolló erupciones. Al principio aún podíamos ablandarnos de amor, reconfortándonos mutuamente, y él también se sentía culpable. Wan, es mi inutilidad no haberte dado una buena vida. El joven amo de la familia Hua siempre estaba orgulloso. Creía que sin su familia, aún podía hacerse un nombre. Así que cuando decidió fugarse, solo trajo lo que llevaba puesto. Yo traje algunas cosas valiosas, pero después de comprar una casa, desaparecieron. Al oír esto, negué con la cabeza y sonreí. Esposo, tú puedes cultivar y yo puedo bordar para ganar dinero. Tenemos manos y pies. Mientras pueda estar contigo, Wan no se sentirá ofendido. Aunque dije eso, con el tiempo llegó la noticia de que el segundo joven maestro de la familia, Hua, había regresado victorioso. Envalentonado como el general de la paz marcial, Huayan, quien estaba esparciendo estiércol de vaca para fertilizar los cultivos, guardó silencio. Esa noche, después de que me quedé dormido, se quedó sentado junto a la ventana toda la noche. Debió de pensar que esta campaña la había preparado la familia. Su actitud hacia mí se enfrió considerablemente. Empezó a perder la concentración con frecuencia. A menudo preguntaba por el segundo joven maestro de la familia Hua. Se decía que se había hecho famoso en una sola batalla. El emperador estaba muy complacido. No solo prosperó su carrera oficial, sino que incluso se comprometió con una princesa, verdaderamente gloriosa. Escuchó. Hechizado. Incluso olvidó que me había prometido anoche que volvería temprano hoy para llevarme al médico. Durante el tiempo que estuvimos prófugos, éramos muy pobres. No estaba dispuesta a gastar todo el dinero que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo en una sola visita al médico. Así que en aquel momento dije que simplemente no me sentía muy cómoda, que no era nada grave. Pero Huayan estaba inusualmente firme. Solo fue una vez al médico. Ya te lo dije, incluso después de dejar la mansión del general, yo, Huayan, aún puedo apoyarte. Parecía querer demostrarte algo. O quizás las historias del segundo joven maestro Hua, que corrían por todas partes sobre gastar miles de dólares para que la princesa comprara medicinas, lo habían alcanzado conmoviéndolo. Abrí la boca, miré ese rostro a la vez familiar y algo extraño, y finalmente asentí. Esperaré a que mi esposo regrese. La nieve invernal caía con fuerza. La fina ropa de invierno, agitada por el viento, te helaba hasta los huesos. Huayan no regresó. Lo encontré en una taberna, desafiando la fuerte nevada, soportando mi cuerpo mareado y débil.
Estaba completamente borracho. El dueño de la taberna me vio. Señora P.I. por fin llegó. La cuenta del vino debe estar pagada. No se permite crédito. Miré la factura y me quedé atónita. ¿Cómo podía ser tan cara? Antes esa cantidad me habría costado solo una de mis horquillas. Pero ahora hacía tiempo que habíamos dejado a nuestras familias. Esta suma equivalía a todos los ahorros que Julián y yo habíamos acumulado durante este tiempo. Caro. El tabernero resopló con frialdad. Si es caro, ¿para qué venir a beber? Y decir que eres el hermano mayor del segundo joven amo de la familia Juá. ¿Estás loco? Mira tu aspecto desaliñado. ¿Qué te crees que eres? Me quedé sin palabras. Pero Julián se levantó de repente y lo estrelló contra un pilar. Me menosprecias. Incluso tú te atreves a menospreciarme. Soy el hermano mayor de Jualín. ¿Y quién te dejó hablarle en ese tono? Es mi mujer. Discúlpate. Estás causando problemas. El dueño de la taberna tartamudeó asustado. Dije en voz baja, Julián, olvídalo. Julián no respondió. Le dio un puñetazo al tabernero en la cara. Luego un segundo puñetazo. Un tercer puñetazo. Julián. No pude soportarlo más. En ese momento el dueño de la taberna no pudo más. Me equivoqué. Julián detuvo el puño. Me equivoqué, ¿vale? Me equivoqué. Perdóname, no me atreveré otra vez. Insistió. Soy el hermano mayor de Jualín. El tabernero asintió con la cabeza como si estuviera machacando ajo. Eres el hermano mayor de Jualín. Soltó al hombre. El dueño de la taberna cayó al suelo y se arrastró asustado. Pero la figura de Julián se tambaleó. Di un paso adelante para ayudarlo. Julián, vámonos a casa. Al instante siguiente me empujó con violencia. Las mesas y sillas detrás de mí se estrellaron contra mi piel blanda, causándome un dolor insoportable y oscureciéndome la vista. En mi oído resonaba la voz de Julián, cargada de alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué? Quien debería haber alcanzado la fama en una sola batalla era yo. Quien debería haber tenido una carrera oficial floreciente también soy yo, incluso. Hizo una pausa y luego dijo, quien debería casarse con la princesa también soy yo. Me quedé paralizado. El dolor en mi cuerpo pareció entumecerse. Continuó. Lo lamento. Lo lamento. Al día siguiente al despertar, seguía viéndome ocupado como siempre. Negó con la cabeza. Ah, gané. Al oír esto me puse rígida, luego me di la vuelta y le sonreí como siempre. ¿Estás despierto? La comida estará lista pronto. Espera un momento. También hay una sopa que te hace pensar. Al mencionar el vino, la expresión de Julián se congeló y de repente me preguntó con nerviosismo. ¿Qué dije ayer cuando estaba borracho? Mi expresión no cambió. Solo sabías dormir borracho. ¿Qué más podías decir? Soltó un suspiro de alivio, se acercó para tomarme la mano, me abrazó y pronunció las primeras palabras de cariño en 3 meses. Awon, qué bueno tenerte como esposa. Miré el montón de tierra en el patio y de repente pensé en mi padre. Era solo un funcionario menor, ni muy importante ni muy pequeño, pero en Jinling era famoso por amar a su esposa. Todos decían que el magistrado P.I. era devoto de su dama, y no había ni una sola concubina en su residencia. Pero solo yo sabía que tenía una hermosa amante afuera. Cada vez que regresaba después de visitarla y veía la cara preocupada de mi madre, siempre se sentía un poco culpable. Después, durante un tiempo, fue excepcionalmente bueno con mi madre. En cuanto a mí, al escuchar sus palabras, solo pude forzar una sonrisa y decir, siento lo mismo. Para nada. Julián solo creía que era él quien se arrepentía. Pero justo esta mañana, me enteré de que mi hermana menor se casaba, y entre su dote había 2 juegos de los tocados de jadeíta más preciados de mi madre. Eran piezas exquisitas, meticulosamente elaboradas por artesanos. Invaluable.
Un pequeño fragmento bastó para que Huayan y yo viviéramos cómodamente un tiempo, y mi madre tenía uno para mí. En ese momento, yo también lo lamenté. Por suerte todo seguía siendo redimible, porque al abrir los ojos, descubrí que tanto Huayan como yo habíamos renacido. Renacidos antes de nuestro primer encuentro en el banquete de contemplación de flores. Esta vez no vino. Cuando mi hermana menor me preguntó si quería echar un vistazo a escondidas a los asientos de los invitados, yo tampoco fui. Durante todo el banquete permanecí inusualmente callada y cautelosa en todo momento. Incluso cuando esas nobles damas se burlaron y me ridiculizaron, no repliqué nada. Mi hermana menor, Peisu, estaba asombrada. Hermana mayor, ¿por qué has cambiado de temperamento hoy? Antes no era particularmente irascible, pero si un grupo me hubiera acosado de verdad, no lo habría soportado en silencio. Simplemente sonreí. Son solo unas pocas palabras. Buscar la satisfacción momentánea solo conduce a un sufrimiento infinito. Al igual que en mi vida anterior, cuando abandoné mi hogar por la pasión con Huayan, sufrí un sinfín de dificultades. Ahora solo soy la hija de un funcionario menor. Estas nobles damas podrían menospreciarme y decir algunas cosas, pero si realmente surgiera un conflicto, podrían señalarme en cualquier momento, y me esperan días amargos e interminables. Además, ya no era la Pei-Wan del tocador. Tras haber pasado por dificultades y una caída, entendí algunos argumentos. ¿Qué importan? Solo quiero mucho dinero, y aún más, mucho poder. ¿De verdad? Mi hermana menor hinchó las mejillas. Tenía solo 14 años, no entendía nada, sus ojos llenos de curiosidad. Hermana mayor, ¿es ese el legendario joven maestro Hua? No muy lejos en el campo de tiro con arco, Huayan era imparable, enérgico y heroico. Innumerables damas nobles quedaron fascinadas. Mi hermana era una de ellas. Desafortunadamente su voz era demasiado alta y su estatus demasiado bajo. Al segundo siguiente Dukiana, la hija del ministro de personal, la tiró al suelo con una mueca de desprecio. ¿Con alguien como tú? ¿Cómo te atreves a competir conmigo? ¿Acaso el joven maestro Hua es alguien a quien puedas codiciar? Exactamente. Tu padre es solo un funcionario menor, en todo Jinlin. ¿De qué te jactas aquí? Eres realmente inculto. La gente debería saber cuál es su lugar. Mirando a la señorita Pei, claramente no lo sabe. Las damas nobles de alrededor se burlaron con frialdad. No lo hice. Mi hermana menor estaba perdida, con lágrimas en los ojos, confundida. No quería competir contigo. ¿Quién iba a imaginar que la mirada de Dukiana se volvió fría y levantó la mano? Tú. ¿Cómo te atreves a llamarme así? Su bofetada fue muy fuerte. Si hubiera acertado, sin duda le habría dejado una marca en la cara a mi hermana. Una chica soltera con el rostro dañado tendría enormes dificultades para hablar de matrimonio más adelante. Pero Dukiana estaba acostumbrada a ser dominante. O quizás lo que realmente quería era dejar una cicatriz en el rostro de mi hermana. Desafortunadamente su deseo no se cumplió. Una mano la sujetó firmemente por la muñeca. El dolor esperado no llegó. Mi hermana menor abrió los ojos y se le cayeron las lágrimas. Hermana mayor. Señorita Du, mi hermana menor fue grosera. Pero este es el banquete de contemplación de flores de las damas del primer ministro. Lo mires como lo mires, no te corresponde disciplinar a los invitados. Mi voz era firme. Dukiana entrecerró los ojos. ¿Me estás amenazando? ¿Y quién te crees que eres? Tu padre es un funcionario menor. Tu madre no es más que la hija de un comerciante. Aunque ambos vinieran personalmente a pedir clemencia, no serían dignos de presentarse ante mi familia Du. El alboroto fue considerable y rápidamente atrajo a otros. Los invitados masculinos oyeron el ruido. ¿Qué pasa? Parece que las mujeres se pelean por el joven maestro Hua otra vez. Esa señorita, que no lo mira con ojos soñadores. Pero si no me equivoco, debe ser la hija del ministro Du. Esa joven tiene un carácter muy fuerte. Ponerle mala cara no acabará bien. Conozco a la que está a su lado, su familia no es prominente, probablemente de la familia Pei. Al oír a Pei, Huayan se puso rígido.
Instintivamente miró hacia allí. Pero solo vio una espalda familiar, pero recta. Cerca, otros hablaban en voz alta. Joven maestro Hua, ella está sufriendo por tu culpa. ¿No vas a mediar? No dejes que la joven sufra un desastre inmerecido. Yo también lo oí. El aire se quedó en silencio por un momento. Entonces se oyó la voz de Huayan, difícil de interpretar. Es inapropiado que los hombres vayan a la sección de mujeres. Pero en mi vida anterior, fue él mismo quien vino a protegerme. En ese momento por fin pude estar segura. Huayan también había renacido. Y en esta vida, también estaba preparado para romper este vínculo desafortunado y vivir una vida diferente. Debería sentirme triste. Después de todo, fuimos marido y mujer por un día en la vida anterior. Pero solo respiré aliviado. Menos mal. Menos mal que él también se arrepintió. Entonces cada uno podría seguir su propio camino, sin deudas. Ordené mis pensamientos, levanté la vista y miré a Dukiana. Si la señorita Du piensa así, Pei Wan no tiene nada que decir. Sin embargo, mi hermana menor, la señorita Du, no puede tocarla. Dukiana nunca antes había sido humillada públicamente de esta manera, especialmente frente al admirado joven maestro Hua. Su rostro se retorció con furia y levantó la otra mano. A ver si todavía te atreves a responderme. Esa bofetada fue demasiado rápida para que alguien reaccionara. Pero para alguien con experiencia en artes marciales, fue simplemente un movimiento lento. Huayan instintivamente quiso dar un paso adelante. Pero imágenes de los días después de huir conmigo destellaron en su mente. Y mirándome de espaldas, de repente apretó los dientes. Se detuvo. Y yo no retrocedí ni lo esquivé. Me quedé mirando fijamente mientras recibía la bofetada. En ese preciso instante, señorita Du, se oyó una voz, y Dukiana se detuvo. La oradora emergió de entre la multitud, sonriendo cálidamente con un tono excepcionalmente cordial. ¿Qué cosa tan interesante está pasando? ¿Por qué están todos amontonados? Era la anfitriona del banquete de contemplación de flores, la esposa del primer ministro. La anfitriona había llegado. Si Dukiana realmente atacara ahora, armaría un escándalo. Podía menospreciar a la familia Pei, pero no podía ofender a la residencia del primer ministro. Al fin y al cabo, la gloria de la familia Du dependía enteramente del apoyo y la promoción de la residencia del primer ministro. El ministro Du fue alumno del primer ministro. Pero antes de que se le ocurriera una excusa, le respondí con una sonrisa. Es algo realmente interesante. La señorita Du y yo nos entendimos al instante y simplemente estábamos jugando. Una disputa entre damas nobles fue considerada una broma. Dukiana no pudo rebatirlo. Solo pudo soltarme la mano en secreto. Mi expresión permaneció inalterada mientras me inclinaba ante la esposa del primer ministro. Pei Wan le presenta sus respetos a la señora. Esta lo observó atentamente mirándome fijamente. Así es. Debes ser el hijo del magistrado Pei, ¿verdad? Eres un buen hijo. El banquete de contemplación de flores terminó con un susto, pero sin daño alguno. Mi hermana menor seguía atónita al subir al carruaje. De regreso vimos por casualidad a Dukiana retorciendo su pañuelo hacia Huayan. Al instante siguiente se lo metió en la mano y salió corriendo sin mirar atrás. Huayan no lo esquivó pero tampoco lo descartó. Con el pañuelo en la mano, se quedó paralizado. ¿Cómo era posible que el joven maestro mayor le tomara cariño a alguien así? La ilusión de mi hermana se hizo añicos. No había visto a Dukiana intentando golpearla antes. Solo la observé en silencio con un tono monótono. Que le guste o no es asunto de otros. No tiene nada que ver contigo ni conmigo, Asu. Mejor cuidémonos. Mi hermana siempre me hacía caso. Al oír esto, asintió vigorosamente. Escucharé a mi hermana mayor. La brisa primaveral levantó el telón. Huayan se dio la vuelta. Me vio por casualidad. Curiosamente actuó como un ladrón atrapado. Escondió rápidamente la mano que sostenía el pañuelo tras la espalda, como si quisiera explicar algo. A Yuan no lo era. ¿Qué había que explicar? En fin,
Ya no teníamos relación. No escuché más. Dando órdenes al cochero, regresé a la residencia. Cayó el telón. Wayne dejó atrás a sus padres y se quedó paralizado, desconcertado y aturdido, viendo desaparecer el carruaje. 3 meses pasaron en un instante. Wayne se iba a la guerra. En mi vida anterior, él y yo estábamos profundamente enamorados. Para estar juntos, ambos abandonamos nuestras identidades y nos convertimos en una pareja común y corriente. Así, la persona elegida para la guerra se convirtió en el segundo joven amo de la familia Hua. Se arrepintió. Por lo tanto, no era difícil entender por qué en esta vida, se había ofrecido como voluntario para la batalla, con el segundo joven maestro Hua como su lugarteniente. La partida fue grandiosa. Muchas damas nobles que lo admiraban se despidieron en secreto de él desde las tabernas de Jinling. Algunos decían que el joven maestro Hua, mayor de los Hua, solía mirar atrás, sin saber a quién buscaba o esperaba. Quizás entre estas personas se encontraba la mujer a la que ya había dedicado su corazón. Mi hermana menor me contó esta anécdota divertida. Mi hermana mayor no ha salido de casa ni una sola vez desde el banquete de contemplación de flores, solo se concentra en bordar flores y leer libros. No te ahogues. Mi madre suspiró. ¿Quién sabe qué chica es tan afortunada? Nunca imaginó que esa chica podría ser una de sus propias hijas. Por el contrario, con tal disparidad en los antecedentes familiares, si realmente se tratara de una de sus hijas, no sería una bendición, sino una calamidad. Después de todo, la familia Hua jamás permitiría que su hijo se casara con la hija de un funcionario menor como su esposa principal. Guardé silencio. En ese momento una criada informó que había llegado la esposa del primer ministro. Una noble de alto rango. Su propósito era proponer matrimonio. Parecía improbable. Pero, ¿y si el hombre al que le proponían matrimonio era un viudo enfermo? Ese niño es el alumno predilecto de mi esposo. Simplemente no tiene muy buena salud. Se casó una vez, pero su esposa falleció justo después de entrar. Así que su familia no quiere que se sienta solo, y pensé en la señorita Pei. La esposa del primer ministro me miró. Me cayó muy bien la señorita Pei en el banquete de contemplación de flores. Pero ese hombre enfermizo no era solo uno cuya esposa murió al entrar por la puerta. Ni siquiera habían terminado la ceremonia nupcial. Ahora, corrían rumores por todo Jinling de que no solo estaba enfermo, sino que además estaba condenado a traer desgracias a sus esposas. Se decía que buscaban otro matrimonio. Pero en realidad estaba a punto de morir. ¿Y solo buscaban a alguien para apresurar la celebración? Mi madre, al oír la insinuación, se puso furiosa, pero no pudo reaccionar debido al estatus de la otra parte. Solo pudo decir, gracias señora por su amabilidad. Mi hija aún es pequeña. La quiero mucho y deseo conservarla un par de años más. ¿Conservarla o no? La esposa del primer ministro ha hablado. Es también un gesto amable, una bendición para la joven. Mi padre lo refutó casi de inmediato. Al enterarse de que la esposa del primer ministro había venido en persona, se le iluminaron los ojos. Su puesto oficial estaba estancado en ese nivel, difícil de ascender. Pero si pudiera aferrarse a la residencia del primer ministro, la situación sería diferente. Mi madre, que conocía a su esposo íntimamente, palideció al oír esto e intentó detenerlo. Maestro. La esposa del primer ministro simplemente sonrió significativamente, echó un vistazo, tomó un sorbo de té y dijo con calma, ustedes dos, ¿por qué no le preguntan a la señorita Pei si está dispuesta? Al oír esto, todos me miraron, y solo pregunté, ¿tiene bienes la familia de la otra parte? La fortuna familiar es inmensa, suficiente para que la señorita Pei viva cómodamente durante 10 vidas. ¿Tiene poder e influencia? En la ciudad de Jinling, cada familia debe darle prestigio. Esperaba que le preguntara sobre su talento, apariencia o salud. Pero ya había terminado de preguntar. Dije, entonces estoy dispuesto a casarme. Esta vez, incluso la esposa del primer ministro se sorprendió. Pensó que al menos dudaría. Después de todo, era un asunto de toda la vida, y la otra parte era una persona enferma y estaba condenada a dañar a las esposas. Pero no me importó. En mi vida anterior,
tras presenciar el falso cariño de mis padres y vivir infelizmente, decidí vivir de otra manera. Fingí estar muerta con Wallen y huí lejos, convirtiéndome en esposas comunes y corrientes. Pero tampoco era feliz. Siendo así, no volvería a elegir ese camino. ¿Qué eran todas esas emociones y afectos? Meras ilusiones incomibles. Lo que se podía comer era plata y poder. No me importaba si la otra parte era un enfermizo asesino de esposas. Aunque muriera, me casaría. Mi última pregunta, ¿cuándo es la fecha de la boda? La esposa del primer ministro, encantada de que se decidiera tan rápido, respondió apresuradamente: el 8º día del 8º mes, un día auspicioso. Ese día fue ciertamente un día auspicioso. No solo por la boda. También fue el día en que Wallen regresó victorioso. Había logrado una gran victoria, estaba en el robo como el general siempre victorioso, regresando triunfalmente a la capital, infinitamente glorioso. En su camino, vio la animada calle. Debía ser una ocasión feliz para alguien. Se conmovió inevitablemente. Después de todo, en la vida anterior, como Wallen y yo habíamos fingido nuestra muerte para irnos, no habíamos traído mucha plata. Nuestra boda fue sencilla. Solo unas cuantas decoraciones rojas. Ni siquiera tenía vestido de novia, solo llevaba una flor roja. En ese momento se sentía muy culpable. Espera un poco más, te lo advierto. Espera un poco más. En cuanto logre algo, sin duda te daré una boda magnífica. Pero al final no cumplió su promesa. Admitió que después se arrepintió. Acostumbrado a una vida de lujo, té tosco y arroz insípido, sin lograr nada, se arrepentía a cada instante. Así que cuando volvió a enterarse de que su hermano menor había sido ascendido, se emborrachó. En ese momento pensó: si pudiera volver a empezar. Si pudiera, definitivamente no tomaría esa decisión. Así que cuando volvió a abrir los ojos, recordando el momento en que todo ocurrió, al verme, su primer pensamiento fue evitarlo. Eso debería ser todo. Nunca nos conocimos, no teníamos relación. Pero ¿por qué al tomar el pañuelo de Dukian y ver a Pei-Wan, se sintió tan nervioso y culpable? Wallen nunca lo entendió. Hasta hace unos días, mientras estaba en la guerra, sus subordinados notaron algo extraño y preguntaron. Ocultó algunos detalles y expresó su confusión. Su subordinado lo entendió fácilmente y dijo con indiferencia: ¿qué tiene de difícil? Conviertes a esa mujer en tu concubina y te casas con alguien de igual estatus que tu esposa principal. ¿Pero cómo podría ser una concubina? Wallen se sorprendió y dijo instintivamente: ¿por qué no podía? Que la hija de un oficial menor se convirtiera en la concubina del general es una bendición de 8 vidas. Debería estar encantada. ¿Acaso era desagradecida? El subordinado lo dijo como algo natural. Una general de tu talento, si de verdad te comprende y se preocupa por ti, será naturalmente magnánima y apoyará tu decisión. Wallen. De repente vio la luz. Así es. Después de todo, seguía amando a Pei-Wan. En su vida anterior, él y Pei-Wan fingieron su muerte para irse, ya que su familia no estaba dispuesta a aceptarla como su esposa principal. Ahora, renuente a rendirse, ¿por qué no convertir a Pei-Wan en concubina? En fin, no la maltrataría. Era solo el título de concubina. Pei-Wan lo amaba muchísimo. A ella no le importaría. Al comprenderlo, Wallen regresó feliz. ¿No era justo encontrarse con una procesión nupcial? Incluso podría preguntar con buen humor: ¿quién se casa hoy? Otros respondieron: la familia Pei. ¿Es la segunda señorita Pei? ¿Por qué la hermana mayor, Pei-Wan, no la despide? Pei-Wan es la novia. Clang. Clatter. En las calles de Jinling, todos presenciaron cómo el glorioso y siempre victorioso general perdía repentinamente la compostura, y su larga espada caía al suelo. Su rostro estaba lleno de ira. ¿Quién sabía quién lo había disgustado? Claro, no era el único disgustado. En la residencia del ministro Du, la suegra me señalaba, diciéndole a Du: Kiana, llama a su cuñada. ¿Qué clase de cuñada? Me niego a tener a alguien como mi cuñada. Dukiana dio un golpe en el suelo con el pie, furiosa,
y se dio la vuelta para huir. La escena se quedó en silencio por un instante. Probablemente nadie esperaba que la segunda señorita Du fuera tan testaruda. Bajo el velo rojo no podía ver las expresiones de los demás, pero mi suegra se rió torpemente y dijo con ligereza: «Verás, esa niña ha sido traviesa desde pequeña. Al ver a su hermano mayor, Mary, teme que ya no la favorezca. Está celosa». Con unas pocas palabras quedó resuelto. No era tonta. Sabía que era la forma en que mi suegra me ponía en mi lugar desde el primer día, o quizás no solo ella. Mi suegro permaneció en silencio junto a ella. Mi cuñado seguía bebiendo en una taberna, incluso declarando: «Un hombre enfermizo se casa. Mala suerte. No iré». Y mi marido era un gallo. Du Rowling, el hijo mayor del ministro Du, conocido como un niño prodigio en su juventud. Si el ministro Du era el alumno predilecto del ex primer ministro, entonces este niño fue el que el ministro Du le trajo, criado solo por el ex primer ministro. Desafortunadamente el cielo envidió su talento. A los 10 años cayó al agua y nunca se recuperó. Los médicos imperiales hablaron crípticamente, pero la respuesta fue prácticamente la misma. El joven maestro Du, de mayor edad, quedó claramente marcado por una muerte prematura. Desde entonces la familia, naturalmente, dejó de valorarlo. Incluso su matrimonio anterior fue arreglado por la familia Du para salvar las apariencias. Al casarse con una chica que ya estaba gravemente enferma, el segundo joven amo Du se burló una vez: «Un hombre enfermo emparejado con una chica enferma, pueden morir jóvenes juntos». Desafortunadamente la joven falleció antes de terminar la ceremonia nupcial. Desde entonces el hijo mayor de la familia Du se convirtió en el hazmerreír de todos. Solo el antiguo primer ministro y su esposa lo recordaban, lo que facilitó el matrimonio. Por eso también, cuando la esposa del primer ministro propuso el matrimonio, mi madre se resistió tanto. Puede que nuestra familia no sea prominente, pero no somos tan pobres como para vender a nuestra hija por riqueza y estatus. Awon, ¿por qué aceptaste este matrimonio? En cuanto la esposa del primer ministro se fue, mi madre me llevó aparte con urgencia y me preguntó. De hecho, la riqueza de mi familia no provenía de mi padre, sino de mi madre. Mi madre era hija de un comerciante, pero los comerciantes ocupaban el último lugar en la jerarquía de eruditos, agricultores y artesanos. Ni siquiera las grandes riquezas podían ganarse el respeto de las familias nobles. Así que se casó con mi padre oficial. No me arrepentí y le expliqué con calma: «Madre, el matrimonio es inevitable. ¿Por qué no casarme con la mejor pareja a mi alcance? El carácter de un hombre sigue siendo incognoscible, pero la riqueza y el poder son evidentes». Aunque el joven Du, el mayor de los señores, era enfermizo y su familia lo ignoraba, la pareja del primer ministro lo valoraba. Tal como prometió la señora primera ministra después de que acepté la propuesta. «Hija, si sufres una injusticia después de casarte, ven a mí. Te apoyaré. Sin duda, este matrimonio fue lo mejor que mi estatus podía garantizar. Además, ¿no había consentido ya mi padre?». Al mencionarlo, el rostro de mi madre se endureció de furia. Durante años ocultó a su amante y a su hijo bastardo. Lo toleré hasta que vendió a mi hija por su carrera. Había sabido de la amante 3 años antes. Demasiado tarde. La mujer le había dado un hijo hacía mucho tiempo. El divorcio se volvió imposible. La reputación de esposo devoto de mi padre no podía ser destruida. Ni mi madre lo permitió. ¿Entregarle nuestra riqueza a esa ramera y bastardo? Jamás. Mientras yo viva, no entrarán en esta casa. ¿Ves? Incluso mi madre, autoproclamada experta en matrimonios, juzgó mal el corazón de su marido. El camino diferente de mi vida pasada también me trajo miseria. ¿Por qué dudar? No me importaba si Du Rowling era digno o si su familia era amable. Convertirme en Madame Du significaba seguridad y respeto. Beneficios tangibles que pude captar. Así que, madre, elegí este matrimonio. Ahora, como novia, enfrento el ceño fruncido de mi cuñada, la hostilidad de mi suegro y el desdén de mi cuñado. Incluso el gallo representó al novio. Esperaban humillación. Pero comparado con mi vida pasada, de agricultura sin fin, gusanos de seda, bordados y servir Wallen, esto no era nada. Romance.
Cultivar la tierra calma esas ideas. Así, cuando mi suegra habló, le respondí con dulzura. Chenna no tiene malas intenciones. Además, verla me recuerda a mi dulce hermana. Mentira. Mi hermana fue obediente y lloró en mi boda. Pero otros elogiaron a la sensata nuera de Du mientras criticaban la grosería de Chenna. La sonrisa de la suegra se desvaneció. Con frialdad ordenó, procedan con las reverencias. Como Rollin es frágil, a nuestra sensata novia seguramente no le importará un sustituto. A mí no. Me casé con el título, no con el hombre. Me inclinaría ante un perro si fuera necesario. Me arrodillé serenamente. El maestro de ceremonias anunció. Inclínense ante el cielo y la tierra. El gallo batió sus alas. Saluden a sus padres. Los susurros resonaron entre la multitud. Marido y mujer hacen una reverencia. Esperen. Alguien irrumpió entre la multitud, gritando. Los ritos se detuvieron. Tras mi velo rojo reconocí esa voz. Me quedé allí agarrándome las manos, mirando fijamente hacia el sonido. General Hua. Otros quedaron boquiabiertos. El general Hua acababa de regresar victorioso. Ahora con el título de siempre victorioso. ¿Por qué vino? ¿Lo invitó la familia Du? Imposible. Despreciaron esta boda. Pero el prestigio de Huayan exigía cortesía. La suegra sonrió. General. ¿Por qué no hay anuncio? Únase a nuestra celebración. Huayan, con armadura y cubierto de polvo, gruñó sin pensar. No estoy aquí por vino. Su rudeza humilló a los anfitriones. Sus rostros se ensombrecieron. Huayan me miró fijamente. Esto era inesperado. Habíamos acordado llevar vidas separadas. Sin embargo, allí estaba él, poniendo en riesgo mi posición en la casa de los Du. Me tranquilicé, pero retrocedí instintivamente. Un brazo me agarró por la cintura. Un aroma a hierbas amargas. Una voz frágil y fresca habló. El general busca a mi hermana, pero esta es mi boda. Por favor, acompáñennos a tomar vino. El compromiso de Huayan y Sen era un secreto a voces. Una excusa perfecta. Pero al ver la mano de Du Rolin en mi cintura, Huayan rugió. Vine por. Esposo. Me dejé caer débilmente en los brazos de Rolin. Se puso rígido pero me sujetó. Recién casados enamorados. La furia de Huayan se disolvió. Rolin. La suegra frunció el ceño. ¿No estás enferma? Tosiendo. Rolin respondió secamente. El día de mi boda. Me arrastraría hasta aquí para celebrarlo. Miró más allá de Huayan. Llega la hermana. Chenna entró corriendo, radiante. General. Viniste. Huayan palideció al darse cuenta de su locura. ¿Arruinar su carrera por Pei Wan? Tragó saliva con dificultad. Para la señorita Du. No hay regalo para. Señora Du, mis disculpas. Disculpe. El gallo fue retirado. La seda roja unió mi mano a la de Rolin. Huayan observaba desde los asientos de invitados. Con los ojos enrojecidos. Inclinándose como marido y mujer. Su voto anterior resonó. Te daré una gran boda. En la cámara nupcial. La ceremonia concluyó sin más incidentes. Tras el banquete, Rolin entró en nuestra habitación y despidió a los sirvientes. A solas, me levantó el velo rojo. Un rostro apuesto, pálido como la muerte. Confirmando los rumores. El heredero Du era un auténtico desgraciado. Parpadeé. Dejó caer el velo, inexpresivo. No me detendré en la escena de hoy. Te casaste contra tu voluntad. Un hombre moribundo no puede darte lo que buscas. En este hogar hostil sufrirás. Quédate tranquilo en el ala este. Te protegeré. Si planeas algo, atente a las consecuencias. El cansancio impregnaba su voz. Se giró para irse. Lo detuve. ¿Dónde? En el estudio.
Nunca tuvo intención de compartir mi cama. Lo aparté. El abandono en la noche de boda significaba humillación. Lo rechacé. Se tambaleó sobre la cama, tosiendo furiosamente. ¿Qué? Los ritos han concluido. Consumamos nuestros votos. Se rió con amargura. ¿Quién se casaría voluntariamente con este desastre? Yo. Me desaté el cinturón nupcial. Viudez adinerada. Ideal. Así que desaté la frágil túnica del heredero, silenciando las protestas con mis labios. Consumemos, esposo. A la mañana siguiente la matrona de la suegra llamó a la puerta. Su palangana resonó al gritar. Joven amo. Roland estaba sentado envuelto en mantas con el cuello magullado, fulminante como una doncella desflorada. Ignorando la sorpresa de la matrona, siseó. Villano. Poco erudito. Págate uno, ataque de tos. Los sirvientes se agolparon en pánico. Me ajusté el cuello. ¿Qué? Consumación legal. Roland le arrojó el paño manchado de sangre a la matrona. Fuera. Al ver la mancha, ella soltó. Tú de verdad. Destinado a presenciar la vergüenza, novio enfermo, novia despechada. En cambio, el cuello de Rolando lucía marcas vívidas. Roland. Una vena palpitaba en su sien. Consíguelo. Fuera. Ahora. Después de casi ahogarse. Rolando despreciaba a los forasteros. Los sirvientes lo evitaban. Los suegros lo toleraban. Por el bien del primer ministro. Ahora miraba mi libro con frialdad. Tu verdadero objetivo. Parpadeé inocentemente. Marido. Haz riqueza. Mía. Estado. Mía. Mi suegra me confabuló, pero mi madre me enseñó a contar. Mi cuñado me incitaba. Jugaba con Huayen. Cientos de dólares malgastados mensualmente. Como recién casada, lo había consentido por ahora. Había ganado mi premio. Roland me vio. Enfermo. No estúpido. Disfrútalo, se burló. En 3 años menos dulce. ¿Por qué 3? Sonrió con suficiencia. Estaré muerto. Sin hijos. Mi madre me lo quitará todo para echar raíces. ¿Por qué si no ceder los derechos de gestión? Clac. Cayó una cuenta contable. Roland tosió suavemente. Quizás antes. Me puse de pie bruscamente. Roland esperaba que lo cuidaran con delicadeza. En cambio, traje médicos. Pero los médicos imperiales fallaron. Se atragantó con el exceso de medicamentos. Aún así, reivindiqué mis derechos maritales. Lo vestí con rapidez después de la carrera. Deber. Por lo demás sin cambios. Cuentas. Poder. Arraigo apostado públicamente. ¿Para qué estudiar? Mi padre me asegura la comodidad. Lo mío eventualmente. Chenna estaba obsesionada con Huayen. Nos cruzábamos a menudo. Huayen siempre parecía hablar. Chenna lo detuvo. Había alcanzado la gloria. Con el apoyo de Hua forjaron una alianza. Le pregunté a Chenna. ¿Segura de Huayen?, preguntó con desdén. ¿Celosa? Tu hermana lo codicia. Intenta sabotearlo. Madre te aplastará. Suspiré. La suegra se quedó callada. Paz superficial. Roland se rindió. Vivíamos. Entonces Roland tosió sangre. Mi suegra me llamó. Una taza de té se rompió a mis pies. Arrodíllate. Me arrodillé. Familia reunida. Suegro severo. Chenna regodeándose. Ruoting magullado. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi suegro tronó. La deuda de juego de Ruoting. 10.000 monedas de plata. Tú lo ayudaste. Acusada de suegra. El primer ministro te impuso la autoridad doméstica. Confié en ti.
Sin embargo, lo corrompiste, añadió Chenna. Trucos de sangre de comerciante. El heredero de Ruindo. Ruoting gritó. Ella me atrapó. Rumores de que tu esposa es asesina. La amante de tu padre expuesta. La suegra sonrió con crueldad. Ayer trajo a su hijo bastardo. Jinling Zumba. Sangre contaminada. Envenenaste a Roland. Vete. Ahora. Ruoting me tiró un papel de divorcio. Vamos. Ridículo. Roland lo odiaba. Por suerte una voz ronca dijo, reemplázame. Reemplaza mi muerte también. Con el apoyo de sus asistentes, Roland se acercó. Su palidez empeoró debido a su mal carácter. Se detuvo detrás de mí. Bueno. ¿Están todos decepcionados de que no muriera? ¿Cómo podría?, balbuceó la suegra. Ignorando a su madre parcial, se volvió hacia mí con remordimiento. Llegué tarde. Sufriste una humillación. Me quedé quieto. Él. P.I. Aguan. Se quedó paralizado al ver mis ojos enrojecidos por las lágrimas. No importa. Mientras estés bien. Aguan no soporta ningún agravio. Sus labios temblaban, visiblemente conmocionados. Con lágrimas en los ojos, me dirigí a los demás. Todas las críticas contra Peiwan son justificadas. Esta nuera admite sus defectos. Pero permíteme preguntar. Suegra, cuando mi cuñado me exigió dinero, ¿no te dije que la suma era excesiva? Aún así él pidió tu permiso mientras causaba estragos. Mi suegra lo negó rotundamente. Falsedad absoluta. Continué. ¿Por qué entonces rechazaste a mis mensajeros cada vez que buscaban verificación? La suegra se puso rígida. A mi edad, delegar autoridad evita chismes. Como ella titubeaba, su suegro intervino. He muerto. ¿Por qué no me lo preguntas? Yo. Lo hice. Mi suegro se enfureció. ¿Calumniarme públicamente? ¿Cuándo? Yo. Desde mi matrimonio. Le enviaban informes mensuales sobre la salud de mi esposo, con notas adjuntas sobre este asunto. Tu silencio implicaba consentimiento. Por lo tanto, aprobé las transacciones. A menos que... Nunca los revisaste. Suegro. No podía admitir negligencia. Yo los revisé. Pero si es así, ¿por qué esta crisis? Murmuró. Quizás. Pasada por alto. Asentí suavemente. Pasado por alto. 10 veces. 10 informes. Suegro. A Roland se le escapó una risa fría. La verdad quedó al descubierto. Sin lugar a dudas, con el corazón helado, declaró rotundamente, si favorecer a mi hermano justifica abusar de mi esposa, convoquen a los ancianos. Desconóceme. Déjame perecer solo. Escandaloso. ¿Vergüenza de su familia? Deshonrarme, rugió el suegro. Roland replicó con dureza. ¿No es vergonzoso extorsionar los bienes familiares para tu hijo? ¿A quién le importa si su marido está hecho polvo? No puedes protegerla. Ruoting, ajeno a la severidad, se regodeaba con la ruptura familiar. El silencio invadió la sala. El grito apremiante de mi sirviente rompió el silencio. Joven ama. Los amos se desplomaron. La causa. La amante del padre había presumido de su hijo ayer. La madre los expulsó, lo que desencadenó una pelea acalorada. Su padre exigió legitimar a la amante o divorciarse. Su imagen de esposo devoto estaba en ruinas. Mamá rió fríamente. Divorcio. Lo demandaré. No he violado ninguna ley marital. ¿Su acusación de celos? Rechazó las concubinas que le ofrecí. Sin hijos. Juró públicamente que no le importaba. Ella lo sobreviviría. ¿Pero entregar su hogar? Jamás. El padre salió furioso y encontró a su amante con su amante. El hijo. No era suyo.
Un derrame cerebral lo derribó. Los amantes huyeron. Encontraron a su padre. Mudo. Paralizado. Madre sonrió sombríamente. Aplastar sus delirios resultó fácil. La parálisis le sienta bien. Gané. Este es el destino de un traidor. ¿Tus suegros fallaron? Sí, claro. Todo fue mi designio. Conociendo el despertar de Rowling. El plan de la suegra. El juego de Ruetín. Pero a diferencia de su plan, las pérdidas de Ruetín eran reales. Ahora su plan fracasó. Ruina total. A nuestro regreso, Rowling guardó silencio. Esa noche por fin habló. Gané. Me presentaré a los exámenes imperiales. La provocación de Ruetín resultó cierta. Creí que morir los liberaba. Pero te hicieron daño antes de que pudiera liberarte. Tenía razón. Mi debilidad lo invitó. La enfermedad afiló su lengua. No su corazón. Él me protegería. Me esforzaré por vivir más al menos. Te estableceré en un lugar seguro. Tonta. Creyendo que sufriría sin él. Sonriendo tracé el rabillo del ojo, acurrucándome contra él. Entonces que viva mucho. El niño prodigio hizo honor a su nombre. El primer ministro, entusiasmado con la decisión de Rowling, lo guió incansablemente. Se puso muy ocupado, temiendo la malicia de su suegra en su ausencia. Y necesariamente su suegra se obsesionó con los exámenes de Ruetín y la boda de Chenna con Wallen. Como no era mayor, yo me encargué de la boda. Sería una locura traicionarme. Podría arruinar la boda de Chenna. Estaba aún más ocupado. Preparando personalmente las medicinas de Rowling. Y el matrimonio de mi hermana Sue. Su pareja modesta pero estable. Reflejó la felicidad de su vida pasada. La decisión de su madre. La aprobé. En la boda de Sue, se quedó mirando las horquillas de jadeíta. ¿No son para nosotras dos? ¿Por qué me das las tuyas? Negué con la cabeza. Por hijas obedientes, renuncié a las mías. Joven y tonta me fugué por amor. Olvidando los cambios de corazón con las estaciones. Por lo tanto, no merecía ninguna horquilla. Merecía mi destino. Wallen interceptó mi carruaje. Borracho y demacrado. Me llamaba cuñado. Arrastraba las palabras. Esta vida, la elegí diferente. Sin gloria. Sin princesa. Conformándose con Chenna. Pensé que serías mi concubina. Divagó. Lo entendí. Y rió. Renacido. ¿Me haría su concubina? ¿Acaso me creyó ciega 2 veces? Wallen, el talento brilla sin importar quién seas. El renacimiento me salvó. Y a nuestro hijo tu sufrimiento. Niño. Mi embarazo de 2 meses. Enterrado en nuestro patio cuando me empujaste. Se quedó paralizado. La vida seguía su curso. El matrimonio de Wallen se arruinó. Chenna le negó concubinas. Tenía amantes. Organizó rescates heroicos. Se convirtió en el chiste de Jinling. No me importa. Rowling obtuvo el primer puesto en los exámenes imperiales. Un erudito excepcional. La alegría nos invadió. El suegro se quedó pensativo. El rostro de la suegra se ensombreció. Falló la rutina. Lo encontraron jugando imprudentemente. Lo golpearon. Inútil. Ruoting se burló. Su triunfo. Morirá pronto. La riqueza de Du es mía. Su suegra intentó disciplinarlo. Has cambiado de lealtad, acusó. En un burdel se hizo amigo de Wallen. Ambos eran talentos poco apreciados. Nadie previó la tormenta que desatarían. Abrieron un casino ilegal. Malversaron fondos estatales. Quedaron al descubierto. La suegra se desmayó. El suegro enfrentó la ira imperial. Rowling se convirtió en el favorito del emperador.
Tras 4 años de matrimonio, permaneció enfermo. Aún así, desafió a la muerte. Su suegra vino a mendigar con Chenna y los ancianos del clan. Ruolin les entregó documentos. Nuestra madre y hermana buscan el arrepentimiento monástico. Chenna gritó. Salven a Wayen. La suegra me señaló sus planes. Ruolin reveló pruebas. Los sobornos de la madre financian a Ruotin. Chenna casi asesina a la amante de Wayen. Los ancianos ordenaron. Al convento. De por vida. Arrastrado. Su suegra maldijo. Te aburro. Tu padre te castigará por esto, dijo Ruolin con frialdad. Padre enfrenta cargos. Por tus sobornos. En cuanto a portarme. A las 10. Ruotin me empujó al lago. Me silenciaste. Deuda pagada. Las maldiciones se desvanecieron. Ruolin permaneció inmóvil. Solo murmuró. ¿Le hice daño? La sangre brotó de su boca. Sangrando. Lo atrapé. Sonrió débilmente. Suficiente. Ya estás instalado. Ahora. Descansa. Lloré. No hables de la muerte. Susurró. Lo siento. Tu futuro es difícil. Mis lágrimas cayeron sobre su mejilla. Lloró. La matriarca de Due. Rica. Pero nuestro hijo lamenta su destino sin padre. Ruolin abrió los ojos de golpe. ¿Qué? Lucha por ponerse de pie. Bájame. Viviré. Él vivió. A los 37. Un milagro médico. Nuestro hijo. 14. Tutor principal. Mi título nobiliario. Asegurado. Muriendo, preguntó. Renacido. ¿Te volverías a casar conmigo? Sonreí entre lágrimas. Pícaro. ¿Con quién más me casaría? Con Pei Wan. Viuda de un canciller. Titular de un título nobiliario. Madre de un marqués. Viví 86 años. Navegué por las mareas del poder. Agradezco que nunca me preguntara si lo amaba. No lo sabía. La falsa devoción de mi padre me inculcó desconfianza. Wayen me destrozó 2 veces. Pero Ruolin. Cuando susurró. Renacido. ¿Te casarías conmigo otra vez?, respondí. Sin dudarlo. Sí. Gobernando. Renacido. Te elegiría.